Hola, buenas tardes. Espero que me estén escuchando. Yo soy Loren Nogal y estoy feliz de estar aquí con ustedes para platicarles un poco acerca de este tema tan interesante de la doctora Susana Lúa, de su libro El enfermo, terreno sagrado. Esta semana de cuidados paliativos ha habido muchos videos muy interesantes que les recomiendo y que les sugiero que vean cada uno de ellos con calma. ¿Me puedes decir si se ve? Y quisiera empezar con el tema que después de Martita seguía y que por razones técnicas no pudo darse antes, ¿no? Y que se llama Si es posible, hágase. Este tema es muy interesante y tiene aspectos muy como fáciles en cuanto al tema y en cuanto a los nombres de los conceptos que se van a hablar aquí, pero a la vez son conceptos que tenemos que poner atención siempre con un enfermo. Son conceptos que a veces no nos damos cuenta, no los entendemos, y a veces cuando no se conocen estos conceptos es muy fácil que tengamos problemas o situaciones cuando tenemos que acompañar a alguien o a cuidar a alguien que está enfermo, ¿no? Entonces este tema maravilloso de si es posible, hágase, quisiera comenzarlo con lo que escribe aquí la hermana Susana Lúa, autora de este libro precioso, que dice así: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Para llegar a esas palabras que parecen simples pero representan tanto, tenemos que hablar de soltar y tenemos que hablar de abandonarnos, ¿no? Vamos a empezar. Yo les voy a hablar de 3 conceptos. Esto es para que sea más rápido y más fácil de entender, y está muy sencillo, ¿no? Primero, la diferencia entre dolor físico y sufrimiento, ¿no? La hermana nos pone una definición en el libro que dice: el dolor se define como una percepción, experiencia desagradable captada por nuestros sentidos, sensorial y emocional, que sentimos en una parte del cuerpo, debido a una estimulación de terminaciones nerviosas, sensitivas, especializadas, ¿no? Y esta me encanta. El dolor es el perfecto detector de señal, ¿no? Es la forma de alarma que presenta nuestro organismo al sentirse lastimado, dañado, amenazado frente a un peligro. Su intensidad depende no solo de la resistencia física, del umbral del dolor de cada persona, sino también del componente emocional, psicológico, influenciado también por el ambiente, la localización geográfica donde vive y hasta el contexto histórico de donde proviene. Ese es el dolor físico. El dolor, el sufrimiento es la respuesta de nuestro organismo ante situaciones amenazantes que producen en nuestro cerebro agotamiento, desgaste, debido a causas físicas o emocionales de manera consciente. El sufrimiento o la intensidad del sufrimiento dependerá de la forma en que fuimos educados en el transcurso de nuestra vida. Y aquí, un momentito, no podemos diferenciar el dolor y el sufrimiento, sino tienen muchísima relación. El dolor físico causa sufrimiento y el sufrimiento a veces causa enfermedades, ¿no? Y lo más interesante aquí es indagar, ¿no? Como decía aquí la hermana,
de dónde es la persona, dónde nació, cuál es su contexto histórico y sobre todo qué relación tiene con el dolor, ¿no? ¿Cuidó a algún enfermo? ¿Vio a alguno de sus familiares enfermo, algún abuelo, su papá, su mamá? ¿Qué pasa con esta persona? ¿Vio cómo se sufría en su casa? ¿De qué manera tomaban la enfermedad? A lo mejor nunca nadie dijo nada, o a lo mejor era mucho bullicio alrededor de la persona que estaba enferma. Vivía en el campo, vivía en la ciudad, era alto, era joven, viejo. O sea, hay que indagar muchas cosas para poder entender el sufrimiento de cada persona. Todos somos diferentes. Es más, en una familia, cada integrante puede ver el sufrimiento de distinta manera. A lo mejor uno de los hijos es muy fuerte y se guarda todo, a lo mejor otro llora, a lo mejor otro expresa, a lo mejor otro no tiene ni idea de qué hacer porque nunca ha aprendido. Entonces todo depende de nuestra historia, de lo que cada uno ha pasado acerca del dolor en nosotros mismos, si es que hemos tenido una cirugía, si es que hemos experimentado un dolor físico muy fuerte o cualquier enfermedad, hasta gente que hemos cuidado con cáncer o con otra enfermedad fuerte, ¿no? Entonces todo depende de esa experiencia, de esa historia, de qué relación tengo yo con el dolor y con el sufrimiento. Lo importante es indagar y estar pendiente que esta parte emocional es muy importante tratar, ¿no? Es muy importante ver qué está pasando con el enfermo. Yo les voy a platicar algo para que quede más claro, un ejemplo que yo viví cuando vivía afuera hace más de 4 años. Yo vivía en Dallas, en Texas, y llevábamos la comunión todos los viernes a los enfermos de un hospital. Conocimos a un muchacho, Agustín, que por cierto, gracias a él es que yo estoy aquí. Entonces, Agustín tenía 34 años y cada viernes que íbamos a verlo, tratábamos de platicar con él, ¿no? Al principio, a él le detectaron leucemia creo que en la etapa 4. Las primeras semanas que lo conocimos no nos respondía, no nos saludaba, era una persona que estaba completamente en shock. Nunca había padecido una enfermedad, nunca había estado en un hospital, nunca había casi tomado medicinas. Él llegó a esta ciudad a los 18 años y tenía apenas, creo que 2 hermanos que lo acompañaban y toda su familia estaba en México, en un pueblito cerca de Cuautla. Entonces, cuando empezamos a conocerlo y esta persona pudo empezar a expresar lo que sentía, empezamos a ver que había bueno, no es que se curara del todo, ¿no? Pero todos sus niveles de cáncer empezaban a bajar. Cuando él pudo expresar esa emoción detrás de ese dolor físico, que aparte al principio tuvo algunos problemas con eso, pero después él no sentía nada. Entonces él decía, si yo no tengo nada, ya me voy de aquí, ¿cómo es posible que dicen que me voy a morir, ¿no? Y entonces cuando él empezó a expresar esta parte emocional y decir que su preocupación más grande primero era el trabajo, segundo era el estar ahí en ese hospital sin saber el idioma y sin entender qué es lo que estaba pasando con él, y tercero y muy importante fue el que quería ver a su mamá. Hacía 18 años no la había visto y él tenía muchas ganas de ver a su mamá, pero los doctores le decían que no podía viajar porque él sentía que si ya se iba a morir, pues quería regresar con los suyos, ¿no? O sea, esa parte tardó mucho en que pudiera él expresarla, darse cuenta, entenderla y asimilarla.
que fue el último paso. Dentro de todo este proceso empezamos a hablar con él de Dios, empezamos a enseñarle a rezar. Al principio él sin ganas cerraba los ojos cuando nosotros tratábamos de platicarle algo acerca de la Virgen, de Dios. Él estaba muy enojado. Él decía que era un castigo lo que le había pasado, ¿no? Y entonces yo creo que cuando nos enfermamos, todos experimentamos esa parte de, híjole, pero ¿por qué a mí? ¿O para qué a mí? ¿No? Y pues Dios siempre tiene sus planes y Dios siempre tiene sus caminos y misterios que no entendemos, ¿no? En el libro de la hermana Susana, ella en una parte expresa que tuvo una enfermedad de la vesícula que se la quitaron, a raíz de eso muchos problemas, creo que tuvo más de 6 operaciones seguidas, y ella hasta los 10 años se dio cuenta de lo que estaba pasando, y después de mucho tiempo se dio cuenta de que gracias a eso, de esa enfermedad, de ese sufrimiento, de ese dolor físico que fue muy muy fuerte en mucho tiempo, es lo que es ahora. Y ahorita les voy a platicar. Pero antes de continuar con eso, quisiera que quede bien enfatizado que hay que indagar el origen del dolor y del sufrimiento, porque nos ayuda a optimizar la ayuda que vamos a darles a las personas, como en el caso de Agustín, ¿no? Y la enfermedad y el dolor, el sufrimiento, bombardean nuestro pensamiento ante la no lógica de nuestra vida y el no razonamiento. Las 1001 historias que vemos cada día de sufrimiento, de sinsentido, sin respuesta, de ingratitud divina para muchos, para otros ambición y poder que generan muerte y miseria, y para pocos es el misterio que purifica, transforma, santifica nuestra vida y trasciende nuestra existencia, ¿no? Esta parte de este capítulo me encantó, ¿no? O sea, para unos es la ingratitud de Dios y por qué a mí, para quién. Para otros la ambición y el poder. Y para muy pocos, muy pocos, el misterio que purifica, transforma, santifica nuestra vida y trasciende nuestra existencia. Para llegar a esto es difícil, pero se ha demostrado, y en este libro la hermana lo muestra tan bonito, tan especial, con tanto valor, que es importante tratar de transmitir a las personas que acompañamos este concepto. Por eso lo quiero enfatizar, ¿no? ¿Qué significa resignificar, ¿no? ¿Qué esperamos de Dios, ¿no? En una de las páginas también habla la hermana que si no fuera por María, ella no hubiera podido con todo ese dolor físico, ¿no? Si no fuera por la Virgen María, ella no hubiera podido entender lo que es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Sin preguntar y aceptando la situación que estamos viviendo, ¿no? Como en el caso de Agustín, durante mucho tiempo en shock, durante mucho tiempo enojado, durante mucho tiempo, yo creo que lo que más le vi fue miedo, mucho miedo a morirse, pero al final fue algo maravilloso el ver cómo las oraciones, el acompañamiento de María, que no la conocía, y después ya él hablaba con ella a diario y lo llevó de su mano, como al final, en su fase terminal, nos pedía que le pusiéramos cantos de la Virgen, y él se alegraba muchísimo, y me acuerdo un día antes de que se regresara a México, porque sí pudo regresar, nos decía, apúrense, porque la Virgen ya vino, ya me dijo que yo ya me voy a ir y ya voy a estar en paz, ¿no? O sea, oír esas palabras un año antes hubiera sido dificilísimo, pero como todo, hay un proceso y hay un tiempo para cada quien, ¿no?
En el caso de Agustín, el que su mamá pudiera regresar a verlo, logramos, gracias al consulado y a algunas ayudas de muchas personas que después fueron ayudándolo, pudimos llevar a su mami a verlo y pudo regresar con ella y pudo ver todo lo que había hecho con el dinero que mandaba. Pudo conocer a sus hermanos que habían nacido y nunca los había visto, pudo abrazar a su papá y después de una semana él se fue en bendita paz, en manos de Dios y en esta palabra tan importante que nos dijo de hágase su voluntad, ¿no? Fue un proceso, como les digo, fue muy difícil, pero yo la verdad es que a raíz de eso, cuando él aceptó y él confió y él puso todo en manos de Dios, es lo que sigue, ¿no? ¿Y cómo se resignificó todo esto? Que es lo más interesante también. Me decía, ¿no? Oye, Loren, es que si no hubiera pasado esto, pues no hubiera venido mi mamá, ya no lo hubiera visto nunca, no hubiera regresado a mi lugar de origen, no hubiera visto a mis hermanos que no conocía y lo más importante, no me hubiera podido despedir de todos, ¿no? Tuvo tiempo para todo, pero hubo un proceso y un momento en el que todo estaba atorado, en el momento en que se abandonó a Dios, en el momento en que nos preguntaba tanto, ¿no? ¿Qué es la voluntad de Dios? O sea, su voluntad es que sufra, su voluntad es que me muera o su voluntad es que me salve, ¿no? Al principio él tenía mucha fe en que se iba a salvar. Cuando se dio cuenta de que a veces estaba muy, muy, muy mal y después se mejoraba, había así como cambios de emociones, que un bombardeo en su pensamiento que lo hicieron ir evolucionando y madurando, ¿no? Porque fue una persona que nunca había tocado un hospital ni veía doctores y fue un proceso de crecimiento personal para él y espiritual muy, muy bonito, ¿no? Por eso lo traigo esta maravillosa experiencia que fue haber conocido a Agustín y el que por eso estoy aquí en este gran apostolado. En el ser cirinea para mí es un privilegio y una bendición, porque gracias a Agustín ahora entiendo a las personas que trato y que estamos en sesiones, porque vi el sufrimiento, vi el dolor y vi también que había un proceso y vi también que se puede dar un abandono y vi también que se puede resignificar una enfermedad, ¿no? Entonces para mí fue pues algo maravilloso y por eso se los platico el día de hoy, ¿no? Todos los temas que se han hecho en la semana y los que faltan, no se los pierdan porque todo va hilado, ¿no? Como el dolor y el sufrimiento, no podemos diferenciarlos, sino unirlos, van de la mano, uno con el otro, ¿no? Y hay una frase que a mí me encanta y que quisiera que siempre que sintamos nosotros mismos o estemos junto a una persona que estamos acompañando y que tenemos que ayudar de alguna manera, no perder de vista a Dios y no perder de vista lo que dice tantas veces en la Biblia, ¿no? Padre, si quieres... bueno, esta de hacer su voluntad en muchas veces en la Biblia, pero esta frase de Jesús cuando estaba muriendo, de Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese hágase es lo importante de esta plática, ¿no? Ese hágase tu voluntad. Yo que voy a controlar, el doctor él me va a dar medicina, él me va a decir qué tengo, yo qué puedo hacer para decir si me curo o no me curo. Lo que sí sé es que cuando encontramos la parte emocional, la indagamos, la trabajamos,
el enfermo cambia. El enfermo, cuando ya no hay esos pendientes y cuando le das la oportunidad de poder perdonar, de que traer a la persona en la que más confía, arreglar cosas que no pudo arreglar en toda la vida y es el momento, y empieza a palomear todo lo que le falta y todo lo que realmente le preocupa, que es más que la misma enfermedad física. La gente cambia y la gente crece, y más de la mano de Dios y de Mamita María, ¿no? Ahí sí es un cambio que yo viví, que yo he visto, y que es una maravilla cuando el abandono nos lleva a la palabra hágase, ¿no? Como el título de hoy. Si es posible, hágase. Que se haga tu voluntad, Señor, no la mía, porque yo no sé lo que sigue, pero Dios sí, ¿no? El doctor Podrá en varias ocasiones con Agustín nos dijo, no dura más de 2 días, y duró 1 año y medio. En el caso de la hermana Susana, todo lo que ha vivido y hasta dónde ha llegado, ¿no? Y cómo resignificó su vida. Me encanta esta parte que dice la hermana, ¿no? Después de 15 años, empecé a comprender el misterio de la enfermedad en mi vida y cómo se entreteje la voluntad divina en quienes sufren en el cuerpo o en el espíritu, para que se labre o resurja lo mejor de nosotros mismos, ¿no? ¿Cuándo vamos a entender que las adversidades son una oportunidad de vida, de crecimiento, de acercarnos a Dios, de acercarnos a nuestra espiritualidad, de crecer, de darnos cuenta, de ser seres humanos, realmente seres humanos buenos, que quieres ayudar a los demás y que estás completamente consciente de que alguien a tu alrededor te necesita, ¿no? A veces en tu propia familia y a veces muy cerca de ti, ¿no? Entonces, esta parte que dice aquí la hermana, que me encanta, es cuando dice: y después de 28 años pude exclamar, benditas adherencias, benditas críticas, porque hubo mucho tiempo en que nadie le creía y pensaban que estaba llamando la atención. Bendito sufrimiento, benditos dolores, ya que por ellos he conocido y amado más a Dios, quien me impulsó a estudiar medicina y ayudar a los hermanos que tienen dolor y que viven en marginación. Y que ahora tiene este proyecto tan maravilloso, el Cirineo, en donde los que participamos estamos tan agradecidos, tan contentos, hemos aprendido tantas cosas y también al mismo tiempo, ¿no? Creces con ellos, ¿no? Creces con el enfermo, creces con la persona que acompañas, porque te enseñan muchísimas cosas que no tenías idea que pueden suceder, ¿no? Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está el hágase maravilloso, ¿no? Que creo que hoy quiero dejarles para que reflexionen, para que si alguien tiene alguna persona que acompañar o alguna persona que tiene alguna enfermedad o algún conocido, pueda pensar en estas cosas, ¿no? Porque muchas veces acompañamos en el silencio, o a veces acompañamos en, no sé, proporcionarle algo que necesita, pero ya acompañar a alguien desde el corazón, sabiendo que es importante ver qué necesita emocionalmente y qué está sintiendo, y que muchas veces no puede expresar porque no le enseñaron, no lo puede hacer y está preocupado por los que sufren por él, ¿no? Y si nosotros tenemos esa oportunidad, ese momentito, ese instante divino en que podemos ayudar a las personas a que resignifiquen su vida a partir
de una enfermedad es maravilloso. Entonces yo los invito a que reflexionen hoy en qué ha sido el dolor para mí y qué ha sido el sufrimiento, qué he aprendido, de quién lo aprendí, ¿no? ¿Cómo lo veo? ¿Con miedo, con dolor, con terror, con angustia? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo oí? ¿Cómo lo palpé en mis abuelos, en mis padres, en mis hermanos, en algún tío? ¿No? Hoy les invito a que reflexionen en eso, porque eso tiene mucho que ver en nuestra historia para que cuando nos toque a nosotros nos acordemos de esto, ¿no? Es importante la parte emocional, es importante desahogarnos, es importante saber qué pendientes hay, a quién tengo que perdonar y cómo quiero resignificar este dolor, ¿no? Yo cuando estoy en las sesiones a veces les digo a las personas, bueno, y todo este dolor del que estamos hablando, ¿qué vas a hacer con él? No, se me quedan viendo así como que de qué me está hablando, ¿no? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo vamos a guardar en el cajón? ¿Lo vamos a tirar a la basura? Mejor ya no hablamos de esto. ¿O le damos valor, ¿no? Y hubo una señora que me impactó porque me dijo, ya sé, o sea, todo esto que estoy sufriendo y que llevo años postrada en esta cama, ¿puede tener valor? Ya sé qué voy a hacer de hoy en adelante, ¿no? Pues, ¿qué vas a hacer? Y me decía, ofrecerlo por las personas que están igual que yo y que no tienen a nadie que los acompañe. Se me quedó tan grabado que ahora siempre que estoy en sesión les pregunto, ¿qué vamos a hacer con este dolor para que adquiera valor? Y me encantó porque el compartirlo con los demás, esto ha sido también maravilloso en todas mis sesiones y ha ayudado a mucha gente a que el dolor y el sufrimiento pueden tener algo bueno, a que el dolor y el sufrimiento se pueden resignificar. Nunca me lo habían dicho, nunca lo había escuchado y menos, nunca lo había pensado, ¿no? Entonces, hoy quiero terminar con esta reflexión para que ustedes, los que me estén oyendo, puedan en el momento que les toque acompañar a alguien o estén acompañando a alguien en un dolor, en un sufrimiento, en una enfermedad, consideren los aspectos que el día de hoy platicamos. Muchísimas gracias, me encanta estar aquí, me encanta este proyecto y ojalá que si no son cirineos, se sumen a esta gran causa. Gracias y que Dios los bendiga. Bye.